Bienvenidos a un capítulo más de este programa denominado Sentencias. El día de hoy estoy muy contento y agradecido con el licenciado Ignacio Montoya Sablá, que nos va a platicar acerca de un asunto, un amparo directo que resolvió un tribunal colegiado en la Ciudad de México sobre un tema de importancia como lo es el daño moral, pero este deviene de cuestiones previamente laborales, unas cuestiones de otras materias. Y mejor, licenciado, primero gracias por tu tiempo. ¿Qué pasó en esta sentencia? Muchas gracias, licenciado, por la invitación. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que yo creo que está de moda. Bueno, no decir de moda, sino que siempre ha sido muy importante, pero pues desafortunadamente no se ha hecho valer por los gobernados y tampoco por los abogados litigantes. Vamos a hablar del tema del daño moral, pero primero, antes de hablar de esa sentencia que está reflejada en una tesis que acabas de mencionar, me gustaría decir qué se entiende por daño moral de manera breve. Grandes doctrinarios como Rogina Villegas dice que el daño moral es toda lesión sufrida por la víctima en sus valores espirituales, honor, honra, sentimientos y afecciones, la cual admite una indemnización equitativa. Hay otro maestro como Borja Soriano que dice que el daño moral es cuando se afectan por una parte los intereses que hieren a un individuo en su honor, su reputación, su consideración, y por otra parte los que hieren a un individuo en sus afectos. De manera breve te voy a comentar que el Código Civil Federal en su artículo 1916 define qué es el daño moral y dice que por daño moral se entiende la afectación que una persona sufre de sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspectos físicos, o bien en la consideración que de sí misma tienen los demás. Se presumirá que hubo daño moral cuando se vulnere o menoscabe ilegítimamente la libertad o la integridad física o psíquica de las personas. Entonces, ¿qué quiere decir el legislador y los doctrinarios? Hay daño moral cuando la persona afectada, vamos a hablarle así, sufre, aparte de sus sentimientos, en su honor, también hay una agresión física o psíquica en las personas. En relación al tema que comentabas de un criterio que salió de la Ciudad de México de un tribunal colegiado, es muy interesante porque deriva de una cuestión laboral. Entonces, el derecho, bueno, el derecho, hacer valer una demanda donde por daño moral tiene varias vertientes. Se puede originar por una responsabilidad civil subjetiva o una responsabilidad objetiva. El día de hoy no nos vamos a adentrar a fondo en la responsabilidad subjetiva y objetiva, pero sí vamos a poner varios ejemplos que derivan de responsabilidad objetiva. En el criterio que comentabas, que deriva de un amparo directo de la Ciudad de México, está muy interesante porque originó ese amparo directo una tesis. Y esa tesis tiene el rubro siguiente, dice, daño moral, el ocasionado por enfermedad de trabajo adquirida o agravada por la intervención culposa del patrón, puede reclamarse en la vía ordinaria civil con independencia de la reparación material obtenida en el ámbito laboral. ¿Qué se abordó en esta sentencia de amparo directo? Se trató de una trabajadora que laboraba para determinada empresa, entonces adquirió una enfermedad profesional. Vamos a poner un ejemplo para no definir detalles íntimos de esta sentencia. Vamos a suponer de una persona que labora en una empresa, pues, ¿qué te gusta? Como operaria de una empresa donde se dedican a hacer, pues no sé, X cosas, objetos, donde tiene que tratar con químicos, hay polvo. La Ley Federal del Trabajo establece claramente que el patrón debe de facilitar todos los elementos necesarios al trabajador para que pueda laborar. Vamos a pensar en ese ejemplo de esa operaria que no le dan los elementos, los insumos suficientes, una mascarilla profesional adecuada, etcétera, etcétera. Esta persona puede adquirir una enfermedad en sus pulmones grave o incluso hay empresas donde desafortunadamente yo he tenido conocimiento
de personas que han laborado para empresas donde incluso han adquirido cáncer, porque de hecho hasta un familiar mío le pasó desafortunadamente, un hermano de mi señor padre, donde adquirió una enfermedad de trabajo, una enfermedad profesional, porque la empresa no otorgaba los elementos. Entonces vamos a pensar o imaginarnos de una persona, vamos a ejemplificarlo más, va a sonar un poco grave, pero es la verdad de cómo han sucedido lamentablemente hechos. Una persona que adquiere cáncer porque trabaja para una empresa donde no le facilita los insumos, porque inhala polvo diario, sustancias químicas. Entonces, desafortunadamente, imaginemos que adquiere cáncer. Esta persona pues tiene derecho a una pensión, vamos a suponer, a ejemplificar, de una incapacidad, por ejemplo, total permanente, ¿no? Porque adquiere una enfermedad de trabajo. En la vía laboral adquiere su pensión por incapacidad total permanente. Vamos a suponer que el IMSS sí le otorgó la pensión sin necesidad de un previo juicio, porque se acredita ante el propio IMSS de manera administrativa que tiene derecho a una pensión por incapacidad total por los hechos que lamentablemente estamos mencionando. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué puede hacer la persona afectada contra el patrón que en su momento no le proporcionó esos insumos o esos elementos necesarios para trabajar? Lamentablemente, en la vida cotidiana, o incluso, pues, lamentablemente, lo digo con todo respeto a la abogacía, pues no se ejerce ese derecho. ¿Qué derecho tiene ahí la persona? Pues al margen de que ya obtuvo una pensión por incapacidad total permanente, vamos a suponer, esa persona también tiene derecho a demandar en la vía civil a través del daño moral, una responsabilidad objetiva y también la indemnización por daño moral en contra de ese patrón que no le proporcionó los insumos necesarios. Entonces, el común denominador de las personas piensa que como ya durante toda su vida laboral que le prestó sus servicios a determinada empresa, ya obtuvo una pensión por incapacidad total permanente con motivo de esa enfermedad de trabajo. Pero lamentablemente se ignora jurídicamente que también tiene todo el derecho de demandar por daño moral a la empresa, porque, te repito, en la Ley Federal del Trabajo establece claramente, no recuerdo ahorita el artículo, pero el patrón está obligado a proporcionar todos los insumos y todos los elementos necesarios. Esos insumos a que te refieres es el equipo de protección personal. Así es, entre otras cosas, ¿no? Entonces, pero patrón, en el caso que estamos comentando, sí. La mascarilla, por ejemplo. El patrón en este caso, en donde la persona tiene un problema respiratorio, así es, debió haber entregado una mascarilla adecuada para que no pudiera, el inhalar estos vapores, estos químicos, no le afectaran sus pulmones. Y al haber incumplido... o en otros órganos, ¿no? Y al haber incumplido con su obligación, entonces le genera de manera directa un daño por esa irresponsabilidad del patrón. Así es. Porque el lugar en donde trabaja tendrá este tipo de riesgo en donde puede generarse un problema respiratorio, y al momento de acudir a su clínica le van a decir que efectivamente tiene dañados sus pulmones porque inhaló en demasía un químico. Así es. Pero no le es suficiente con el pago de la pensión. Mira, qué buen tema estás tocando. Todos sabemos, desafortunadamente, que en todos los países, en México, en ciertas entidades federativas de aquí de México, no vamos a decir nombres porque debemos de ser respetuosos, hay muchas empresas que desafortunadamente, al margen de que contaminan al medio ambiente, las personas que laboran dentro de la empresa, incluso está demostrado que bajo un radio de acción, ¿sí? O sea, esto es muy importante, o sea, no solo es a los empleados, trabajadores que están dentro de la empresa, sino que está demostrado científica y médicamente que esa contaminación que generan las empresas es bajo un radio de acción. Y me imagino que tú también lo sabes. Entonces, como dices tú, desafortunadamente las personas, es el común denominador. Yo me atrevo a afirmar, no sé si sea el 90%, 80%, no sé, pero te puedo asegurar que es más de la mitad del porcentaje de las personas que desafortunadamente sufren una enfermedad de trabajo, como el ejemplo que estás dando, de una persona que adquirió una enfermedad de pulmones o desafortunadamente cáncer u otra enfermedad de trabajo, se quedan ahí. Y es
Y es pues lamentable que, lo digo con todo respeto, que se dedicaron toda su vida a trabajar para determinada empresa, que la empresa nunca le proporcionó los insumos y los elementos necesarios, como lo comentabas tú, una mascarilla profesional u otros elementos necesarios, y desafortunadamente se queda nada más con su pensión, vamos a pensar que sea una incapacidad permanente total, o total permanente, pero, y luego la responsabilidad que tuvo el patrón, o sea, la causa-efecto que yo adquirí esa enfermedad de trabajo por culpa o negligencia del patrón, omisión del patrón de cumplir con las obligaciones laborales que le establece la ley del trabajo. Entonces, tengo el derecho para demandar en la vía civil el daño moral por lo que comentamos. Porque es un daño que es presente y va a ser futuro. Entonces, desafortunadamente, pues se queda la persona nada más con su pensión y desafortunadamente por ignorancia o porque lo digo con todo respeto, a lo mejor acude con un abogado, lo digo, soy muy respetuoso en mi comentario, a lo mejor acude con un abogado que solo le ventiló lo relativo a lo laboral. Y el abogado laboral, obviamente, porque, pues, con respeto lo puedo decir, no se dedica a la materia civil o no le externó que también el patrón era responsable y demandarlo en la vía civil en donde tenga derecho a una justa indemnización. Entonces, es un tema muy, muy importante que sí hay que reparar y hay que reflexionar porque los patrones lamentablemente no han sido cuidadosos y respetuosos de los derechos de los trabajadores. Entonces, no solo es que tenga derecho a una pensión, entonces, pues debe de demandar en la vía civil al patrón que fue omiso en proporcionarle todos esos elementos porque ocasionó una enfermedad de trabajo que le causó un perjuicio grave en su salud y tiene derecho a una justa indemnización en la vía civil. Entonces, en conclusión, que no se confunda que el derecho laboral te permite obtener una pensión, por lo que comentamos, pero eso no choca jurídicamente en que yo también tengo derecho a exigir una indemnización por daño moral en la vía civil. Entonces estamos hablando que no obstante que le hayan pagado su pensión, que esta pensión le corresponde, seguridad social. En la proporción que sea. Pero eso no te... Veda el derecho. No te ve el derecho que tienes a recibir una justa indemnización. Esta palabra justa, ¿a qué se refiere en los antecedentes de la sentencia? ¿Qué es una justa indemnización? ¿A cuánto vale? ¿Cuánto equivale? ¿Cuánto es el monto de una justa indemnización? Porque tal vez para mí es un monto o para ti es otro, no lo sé. ¿Quién determina esa justa indemnización? Bueno, de entrada, esa condena a una indemnización justa, obviamente la dictamina el juez y se tienen que tomar varios valores, varios datos a seguir. Primero, se analizan los hechos, ¿no? O sea, a qué se dedicaba la persona, en el caso que estamos hablando, ¿no? A qué se dedicaba la persona trabajadora que lamentablemente tiene esa enfermedad de trabajo. ¿Cuál es la capacidad económica o la capacidad patrimonial de la empresa? Vamos a poner un ejemplo muy sencillo, sin decir nombres o marcas. Imaginemos de una empresa, vamos a decirlo para maximizar el ejemplo, una empresa grande a nivel mundial que se dedica, no sé, a ¿qué te gusta? Hacer acero, no sé, sin decir nombres. Entonces, no va a ser lo mismo que una persona adquiera una enfermedad de trabajo en una empresa pequeña a que haya adquirido una enfermedad de trabajo en una empresa transnacional. Ojo, esto no quiere decir que a la empresa pequeña la tienen que condenar a 100,000 pesos y a la empresa grande a 10 millones de pesos. No, sino que cada asunto se analiza de manera muy peculiar, muy particular. En el caso que comentamos, imaginemos en el caso que estamos hablando de una persona que tiene cáncer, por ejemplo. Entonces, el juzgador tiene que analizar todos los elementos para llegar a una justa indemnización. Porque no perdamos de vista que está el daño presente, pero también está el daño futuro. Entonces, en el caso que comentamos lamentablemente de una persona que adquiere cáncer, el cáncer lo tiene ahorita.
pero no significa que a lo mejor en 5, 10, 15 años lo va a dejar de tener. Entonces, todo lo que esa enfermedad va a generar, el legislador, independientemente de que se trate de una empresa mediana, chica o grande, tiene que hacer una indemnización justa. Y también hay jurisprudencia de la Corte que no tiene nada que ver la capacidad económica del actor o en este caso de la persona bueno, la enfermedad de trabajo. En síntesis, el juzgador debe de ser muy cuidadoso en analizar cada caso en concreto para hacer una condena justa y te repito, se analizan todos los elementos que conforman la acción, el puesto que tenía la persona, que se dedicaba a las actividades, la calidad de la empresa y otro aspecto muy importante y qué bueno que haces la pregunta de indemnización justa. La Suprema Corte ya ha sacado varios amparos directos y directos en revisión. Y esos son precedentes obligatorios para la autoridad, conforme al artículo, si no me equivoco, el 223 de la Ley de Amparo, que dice que las sentencias de la Corte, ya sean salas o en pleno, son obligatorias. Mira, por darte un ejemplo, hay varios amparos directos. Mira, por ejemplo, en este amparo directo 30 del 2013, me voy a salir un poquito del tema, pero para que entendamos lo que comentabas de la indemnización justa. En este amparo directo 30 del 2013, te lo comento rápido, derivó de un accidente que sufrió una persona, si no mal recuerdo, en una cadena hotelera. Entonces, esta persona fallece porque se electrocuta en las instalaciones del hotel y fue por culpa de la empresa hotelera. Entonces fallece la persona electrocutada y el daño moral también permite, el derecho al ejercicio del daño moral también permite que se ejercite no solo por la persona que sufre el daño, que en este caso lo que comentábamos de la persona que adquiere el cáncer en la empresa, sino también se puede hacer valer de manera indirecta. ¿Qué quiere decir esto? Que familiares o de la víctima o herederos pueden hacer valer este derecho. En este caso que te comento, donde se electrocutó una persona en esa cadena natural importante, pues la demanda la promovió, pues, ¿quién? La mamá del fallecido, ¿no? Entonces fue un caso muy interesante porque se analizaron todos los elementos para que el juez hiciera la condena respectiva, que incluso fue analizada por la Suprema Corte en ese amparo directo que te comento, el 30 del 2013. Y para hacerte breve, se analizó la capacidad económica de la empresa y se analizaron también otras cuestiones de actividades y entorno social, etcétera. Son muchos elementos que ahorita no podría abarcar, hablarte en esta plática que estamos teniendo muy, muy interesante. Entonces, para ser breve, esa sentencia revisada por la Corte condena 30 millones de pesos a esa empresa hotelera. Entonces, no es fácil hacer que el juzgador haga la cuantificación de la indemnización. Entonces, sí quiero dejar muy en claro de que se deben de analizar muchos elementos, vamos a decirlo así, subjetivos y objetivos de los hechos que originaron el suceso, ya sea a través de una responsabilidad subjetiva civil o de una responsabilidad objetiva, que en este caso que te comento de que la persona que fallece electrocutado también se demandó la responsabilidad objetiva. El daño moral, no olvidemos que siempre deviene de una responsabilidad subjetiva u objetiva. ¿Sí? Incluso en el tema que comentaste, muy interesante, que estamos comentando del trabajador que adquiere una enfermedad profesional y demanda, también pues, se deriva de una responsabilidad objetiva. Entonces, te comento que el juzgador, en estos ejemplos que te estoy dando, el jugador debe de tomar todos los elementos necesarios del caso en concreto que analiza para hacer una indemnización justa. Ahora, ¿qué pasa en el peor de los escenarios? Que haya una condena a daño moral y a lo mejor en ese momento el juez no cuantifica por una cuestión u otra, no significa que ya no pueda haber condena monetaria, sino que se puede hacer en el incidente de liquidación y se analizan los elementos para cuantificar ya monetariamente. En otras palabras, sí me ha tocado ver sentencias donde el juez condena el daño moral y no cuantifica en ese momento
y apertura del incidente de liquidación, ¿sí? Entonces, incluso en el incidente de liquidación es donde puede analizar los datos para efectos de lo que comentas de una indemnización justa. Para que quede un poco más claro para la audiencia, ¿cuál es la diferencia entre subjetivo y objetivo en cuanto a lo que comentabas hace un momento? Mira, no estamos hablando de responsabilidad civil subjetiva y responsabilidad civil objetiva, para que no se confunda la audiencia. Estamos hablando de aspectos subjetivos. Mira, en este caso, por ejemplo, del amparo directo 30 del 2013, si tú lees la sentencia de la Corte, te vas a percatar de los hechos de los que emanaron la demanda. Y si no me equivoco y si no me falla la memoria, creo que sí se trataba de una familia pues de estatus social medio, clase alta, que te comentaba que fallece electrocutado en el hotel. Entonces, un aspecto muy importante que tomó en cuenta la Corte para que se decretara esa condena por los 30 millones de pesos que te comento, un aspecto, eh, vamos a ponerlo así, tanto subjetivo como objetivo, fue el, el capital social del cual tenía la empresa, ¿sí? O sea, por eso lo comentaba, no es lo mismo que de una empresa transnacional o una cadena hotelera importante, incluso a nivel mundial, es obvio que no va a tener un capital social de 100,000 pesos, ¿no? Comparado con otra empresa, con todo respeto, que pues bueno, pues es una empresa chica o no. Entonces, el juez ahí sí tomó en cuenta todos los elementos que te digo, pues las actividades de la persona fallecida, su estatus social, etcétera, etcétera, el capital social de la empresa. Entonces, todos esos factores los tomó en cuenta el, el legislador y llegó a una condena de 30 millones de pesos. Ahora, fíjate, en relación a lo que tú comentas de la cuantificación del daño moral, sí te voy a decir muy brevemente que hay una jurisprudencia muy interesante de la primera sala. Es una jurisprudencia que tiene el registro 20-27-015 y ahí define los lineamientos generales para cuantificar un daño moral. Entonces, si me lo permites, te voy a leer esa parte porque es muy interesante de lo que estamos comentando, de cuáles son los elementos o datos que debe de tomar en cuenta el juzgador al momento de decretar una cuantificación por daño moral. Entonces, si me lo permites, sí, Claro, voy a leer esa parte de la jurisprudencia para que el auditorio escuche cuáles son los lineamientos que debe de tomar el juzgador para cuantificar el daño moral. Entonces, esta jurisprudencia de la primera sala con registro 20-27-015 en una parte dice, por lo que hace a la cuantificación del daño moral, los precedentes de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación han delineado las siguientes pautas generales. 1. Debe buscarse en todo momento la reparación integral del daño moral. No se aceptan límites o topes legales previamente establecidos o parámetros base sin posibilidad de modificación o valoración casuística por parte del juzgador. 2. En caso de condenarse a una indemnización, esta debe ser integral, equitativa y justa, lo que tú comentabas, así como cubrirse de forma expedita una vez que sea exigible. 3. No se puede condicionar, sujetar, asimilar o limitar el daño moral a la indemnización por daño material. Este aspecto es muy importante, repito. 3. No se puede condicionar, sujetar, asimilar o el daño moral a la indemnización por daño material, pues cada uno responde a sus propias particularidades, lo que comentamos. Consecuentemente, la persona juzgadora debe ser especialmente meticulosa, lo que venimos diciendo, para no sobredimensionar el monto indemnizatorio que corresponde a ese tipo de daño. Fíjate lo que dice la Corte aquí. El daño moral no es un cajón desastre para que ante la dificultad de cuantificar otro tipo de daño como el patrimonial, en específico lo que corresponde a la partida de lucro cesante, se fijen condenas más elevadas bajo una pretendida satisfacción de este derecho o interés extrapatrimonial, pero que en realidad buscan corregir los problemas de cuantificación del daño patrimonial. Además, toda vez que el daño inmaterial puede tener consecuencias de índole patrimonial,
Escuchemos otra vez. Además, toda vez que el daño inmaterial puede tener consecuencias de índole patrimonial, la persona juzgadora debe tener cuidado en no traslapar o duplicar la indemnización que corresponde al daño patrimonial de aquella que corresponde a la partida patrimonial de daño moral. 4. No se debe confundir la valoración de la existencia de los daños morales con la cuantificación de la compensación que le corresponde. Son operaciones conceptualmente distintas. 5. Los elementos de cuantificación de una indemnización previstos legalmente, como los establecidos en el artículo 1916, párrafo 4 del Código Civil Federal y en normas estatales análogas, son factores meramente indicativos. Es una guía para el actuar de las personas juzgadoras, partiendo de la función y la finalidad del derecho a la reparación del daño moral. 6. Debe distinguirse la aplicabilidad de los elementos de cuantificación de una indemnización tratándose de un caso de responsabilidad subjetiva de uno de responsabilidad civil objetiva. Dependiendo del tipo de caso, pueden existir variaciones o acotaciones a los elementos de cuantificación de la indemnización del daño moral. Por ejemplo, lo relativo al grado de responsabilidad. 7. La persona juzgadora, al momento de condenar a daños morales, debe respetar y proteger el derecho a la igualdad jurídica, lo que implica que ante casos iguales debe imponer condenas iguales. 8. Debe salvaguardarse, a su vez, el principio imperante en el derecho de daños de no sobreindemnización de la víctima o enriquecimiento injustificado. 9. Finalmente, pueden existir casos en los que sea posible reducir la respectiva indemnización del daño moral que tendría que aplicarse en atención al derecho a la reparación integral. Esta situación es de carácter estrictamente excepcional y se archivará cuando en el juicio se demuestre que la indemnización que proceda genera una carga opresiva para el responsable a la luz de la situación económica de las partes, en particular a fin de proteger el derecho al mínimo vital. Una condena por daño moral no puede implicar que se le niegue a la persona responsable la posibilidad de satisfacer sus necesidades más básicas y las de su familia, siendo importante diferenciar la aplicación de esta disposición por lo que hace a los seres humanos y a las personas morales, en específico si el responsable directo o solidario es un agente de seguros. Las aseguradoras no pueden exigir esta reducción por lo que a su ámbito se refiere, ya que contractualmente deben de responder por el total de la suma asegurada. Entonces, esta jurisprudencia deriva del amparo directo en revisión 2558/2021. Entonces, como te comentaba, no es fácil ni sencillo cuando el juzgador tiene que cuantificar monetariamente en la sentencia el daño moral. Tiene que tomar en cuenta todos estos elementos que la Corte ha acogido de otros criterios que son obligatorios conforme al artículo 223. Ok, entonces con esa sentencia podemos ver que prácticamente todos, personas físicas, personas morales, aseguradoras, tienen la obligación de pagar a las personas quienes tengan este derecho por el sufrimiento de sus aflicciones, de su honra, de su honor, de estos bienes inmateriales, Así creo que es. así lo marca en la propia tesis. Así es. Y como bienes inmateriales, pues es muy subjetivo el poder determinar qué es el daño moral. Bueno, era muy subjetivo, ya está muy acotado que son los sentimientos. Así es. los El honor, la sentimientos. reputación, etcétera. Pero lo que comentas tú sí es importante decir, o sea, que quede claro que el daño moral, hay cosas que es un daño moral, pero que deriva de hechos que afectan a la persona en lo físico, pero también en lo moral, en lo sentimental. Volvemos al caso de la tesis que comentabas del riesgo de trabajo, que yo tengo derecho a una indemnización por incapacidad permanente total o incapacidad total permanente. Tengo una cuestión física, desafortunadamente. Por ejemplo, daño en los pulmones o tengo cáncer. Así es. Un padecimiento, ¿no? Daño en los pulmones, asma, no sé, X. Un daño grave en los pulmones o lamentablemente un cáncer. Pues hay una cuestión física en mi salud. Pero esa cuestión física o padecimiento también me genera, como tú comentas, pues una afectación en mis sentimientos. Porque obviamente no es lo mismo que una persona esté sana en la medida de lo posible a que tenga cáncer. Entonces eso me va a generar una minusvalía. Así es. Y aparte me va a generar una depresión. ¿Sí? Entonces, pues obviamente el juicio se demuestra a través de una pericial psicológica. Que la verdad yo quiero ser muy respetuoso con mi comentario, que yo creo que el juzgador
también se puede, es más, yo creo que ni sería necesaria una prueba psicológica, pues es obvio que la persona pues tiene una depresión por ese padecimiento. Entonces, pues sí es un tema muy amplio que, que pues muy interesante, muy apasionante. Entonces, otra cosa, como comentaba, está el daño moral que se ejerce por la persona que directamente tiene el padecimiento, en este caso la trabajadora, pero también en el caso del amparo directo, el 30 del 2013, fue una demanda de daño moral que hizo valer la mamá del fallecido. Porque la mamá, pues obviamente, si bien la mamá a lo mejor, bueno, en este caso, o sea, no sufrió una agresión, no se electrocutó, obviamente, no se murió, pero sí tiene una afectación en sus sentimientos porque falleció su hijo a raíz de una negligencia de la empresa. De un hecho ilícito. Así es, o sea, o de una responsabilidad objetiva, ¿no? O sea, la empresa no cuidó las instalaciones, fallece una persona electrocutada, lamentablemente, entonces, pues la madre de la persona fallecida, pues obviamente que se siente afectada en sus derechos y tiene todo el derecho de demandar el daño moral que te comentaba. Esa sentencia decretada por la Corte fue una condena a la empresa muy importante por 30 millones de pesos. Ok, pues bueno, a todos creo que nos ha quedado un poco más claro acerca de cómo identificar el daño moral y también qué se entiende por este daño moral, como los sentimientos, honor, sentimientos, emociones, todo lo que te genera esta minusvalía, si tienes una depresión derivada de un acontecimiento externo, que puede ser una cuestión ilícita, una omisión o una negligencia, un descuido, y que esta responsabilidad generada por un tercero, que en este caso es de un patrón, en el caso de la tesis que hablamos, en el caso del hotel, pues es la responsabilidad de no tener el mantenimiento correcto de las instalaciones de la alberca. Entonces este tercero, bajo su negligencia o su no ejecución de algo, su deber de cuidado, genera esta afectación y a la postre pasa una consecuencia y en esta consecuencia te va a causar esta lesión en tus derechos inmateriales. Creo que es muy interesante que todos nosotros hayamos podido entender de una manera así clara. Me gustaría nada más sí comentar algo muy importante para que no se nos pase de vista y sí me gustaría que me diera la oportunidad de decirlo. Hay que tener cuidado en un aspecto interesante. ¿Cuándo se demanda el daño moral en la vía civil y cuándo se demanda el daño en la vía administrativa? Te voy a poner un ejemplo muy breve. Ahorita ya hablamos de la persona trabajadora que labora por la empresa y que tiene una enfermedad profesional, tiene su pensión y en la vía civil hizo valer el daño moral por lo que comentamos. También comentamos de la mamá que demanda daño moral por el fallecimiento de su hijo electrocutado, donde incluso te comentaba que la Corte condena 30 millones de pesos. Pero, ¿qué pasa si una persona es lamentablemente mal operada o tiene una intervención quirúrgica deficiente, o como se conoce, una mala praxis, en un hospital público, por no decir qué institución, cuyos recursos son financiados por el Estado? Ahí estamos en presencia de una responsabilidad patrimonial. Puede ser federal, cuando se trata de una institución de salud federal, o estatal, cuando se trata de una institución de salud donde los gastos los sufra un gobierno de una entidad federativa. Entonces, es responsabilidad patrimonial y ahí se demanda el daño moral, ¿sí? Aunque bueno, pues el procedimiento es diferente, porque ahí, a diferencia de lo civil, que se acude directamente ante el juzgado civil competente a demandar el daño moral, es decir, se presenta la demanda, es el primer acto procesal. Acá en la vía administrativa, bueno, pues se tiene que ceñir el procedimiento respectivo, se inicia con una queja, una reclamación ante la propia institución de salud y lo que resuelva pues ya se va al juicio de nulidad. Pero el daño moral se demanda en esa reclamación administrativa porque es el primer acto procesal y ya lo que resuelva la institución se va al juicio de nulidad y se demanda el daño moral en la vía administrativa. Pero bueno, todos hemos sabido o hemos tenido conocimiento, por ejemplo, de cuando una persona ha sido sujeta de una mala praxis en un hospital, sea federal o local. Entonces, la persona
tiene derecho a reclamar en la vía administrativa el daño moral, porque a fin de cuentas lo que hizo el legislador administrativo, ¿qué fue lo que hizo? Pues recoger los artículos o disposiciones del Código Civil, doctrina y jurisprudencia de la Corte, pero trasladarla a la competencia correcta para reclamar esa indemnización por daño moral, pero en la vía administrativa. O sea, que aunque haya sido una situación, como dices, de una mala práctica, Así es. cuando se haya generado este hecho ilícito que genera la afectación en tus sentimientos, en tus derechos inmateriales, hay una vía para lo que es administrativo y hay una vía que es lo civil, que es, Así digamos, es. que los jueces. Así Y para la vía es. administrativa tiene que ser un procedimiento especial que se llama daño patrimonial, pero Así es. la cuestión del daño moral se encuentra también a través de esa vía Así es. causada en contra del Estado. Así es. Y si era algo que quería externar para que el auditorio, tu auditorio, sepa diferenciar esas dos cuestiones. Que se puede demandar el daño moral en la vía civil, como los ejemplos que hemos estado comentando, y en la vía administrativa también. Perfecto. Pues bueno, yo creo que esta es una gran explicación sobre grandes aspectos. Digo, lo que ha recogido las tesis de jurisprudencia es muy interesante porque se siguen dando día con día y creo que es una materia o una acción que va a seguir teniendo un desarrollo importante. Así es. Y de todo esto que nos has recogido, que nos has compartido, bueno, para nosotros tenerlo muy claro y también poder identificar cuando existe una acción a través de una cuestión patrimonial o una cuestión civil en este mismo daño moral. Así es. Pues muchas gracias, licenciado. Muchas gracias, por la invitación, muy agradecido por la invitación. Y a todos los que nos vieron, nos escucharon, hasta la próxima.